Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de todos y cada uno de los que están viendo este evento el día de hoy. Primero que nada, le damos gracias a Dios por su infinito amor, por su misericordia, porque hasta aquí Él ha sido nuestra ayuda, nuestro apoyo. En esta tarde, hermanos, queridos acompañantes, vamos a llevar a cabo un culto de adoración a nuestro Dios, pues nuevamente por medio de este sistema que estamos implementando desde hace algunas semanas, debido pues a todo este mal que hay en la tierra. Sin embargo, nos damos cuenta que esto ha hecho que la palabra de Dios pues salga más allá de los muros de una iglesia. Ahora, por medio de este medio de comunicación, pues está en muchas partes que no imaginamos ni dónde pueda ser. Le damos gracias a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que han entrado a ver estas prédicas y pues han dado las gracias también porque se ha logrado que muchas partes a donde no hay quien predique, donde no hay quien hable la palabra de Dios, pues lleguen todas estas prédicas que se están haciendo en toda la iglesia. Hermanos, en esta tarde vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar el himno número 42, titulado Nunca, Dios mío, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me acercaba sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente, del mal obrar el oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio, darme te plugo. Cuando en mis propios méritos confiaba, nunca mi pecho con amor latía. Hoy de amor late porque en tus bondades solo confía. Y cuando exhale mi postrer aliento para volar a tu eternal presencia, habré de hallar con tu justicia unida dulce clemencia. Oh, nunca, nunca cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria.
Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues vamos a continuar con este culto de adoración, dándole lectura al Salmo número 45. Salmo número 45, para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, pues vamos a dar inicio a la prédica de esta tarde, que quedará a cargo de nuestro hermano Lino Borges Zabaleta, con el tema la incapacidad y la soberbia. Que sea el Espíritu Santo de nuestro Dios el que hable por medio de los labios de nuestro hermano, y que esta palabra sea nutrimento para nuestras almas. Que pase nuestro hermano Lino. Paz de Dios, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, por sus misericordias, que nuevas son cada mañana, hermanos. Nos dirigimos a ustedes por este medio, hermanos, para continuar predicando las buenas nuevas de salvación, para dar aliento, para dar consuelo, también para reprender, para exhortar, para consolar, hermanos, porque para eso es la bendita palabra de Dios. A cada uno le da el Señor lo que uno necesita, porque Él es sabio y sabe nuestras necesidades. En este día, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a tratar este tema que se titula La incapacidad y la soberbia. Dos cosas que pareciera que son contrarias, pero viven juntas. Viven juntas en un mismo lugar. ¿Y en qué lugar viven? En nosotros. En el ser humano vive este par ¿cómo le diría? Este par de situaciones en el mundo, en el ser humano, hermanos. Por una parte la incapacidad y por otra parte la soberbia. El hombre, el ser humano, es incapaz de muchas cosas. Pero su soberbia le hace creer que es capaz de todas las cosas.
Entonces es algo paradójico, verdaderamente. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, ustedes saben que estuvo sanando enfermedades. Y las enfermedades que el Señor Jesucristo estuvo sanando fueron puras enfermedades incurables. Con las enfermedades con las que el ser humano no podía. ¿Ves? Revivió muertos, sanó leprosos, a cojos los hizo andar, mancos, ciegos. Y ustedes saben todo lo que el Señor hizo. Todos esos milagros que hizo. Porque un milagro, hermanos, se refiere a la suspensión de una ley natural. Nadie puede hacer eso, solamente Dios. Y el Señor es que lo hizo. Le dicen, tú eres ciego y ciego de nacimiento, pero el Señor quitó esa ley en ese momento, esa ley natural, y le dio la vista. Solo con el poder de Dios. Y es el único que puede hacerlo. El ser humano es incapaz. No puede. Aunque se jacte de grandes cosas. Eso, hermanos, ha venido desde el principio. Desde la creación. Cuando el Señor, en el Edén, le advirtió al ser humano, al hombre y a la mujer, que no comieran del fruto que estaba prohibido. Entonces vino el enemigo, influyó a la serpiente para engañar, y la serpiente es que engaña al hombre, al ser humano, y al hombre y a la mujer, diciéndoles, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comen de este fruto serán como dioses. Y desde ese tiempo para acá, hermanos, la humanidad se ha creído esa mentira. El ser humano se siente Dios. Es soberbio el ser humano. Pero entonces viene Dios y humilla al ser humano. Lo humilla cuando lo avergüenza. Y le hace ver que no puede él hacer todas las cosas. Que es un hombre, un ser limitado en muchas cosas. Entonces, por la Edad Media, hermano, siglo XV, XVI, en el Renacimiento, surge esa idea del humanismo, una doctrina filosófica e intelectual, para resaltar los valores humanos. Después, más adelante, por el siglo XX, otros hombres también quieren ensalzar al ser humano con este pensamiento humanista. Y el ser humano se ha llegado a ensalzar de tal manera, hermanos, que ustedes lo ven. En todos lugares, a los científicos, a los deportistas, a artistas, a agentes, les dan reconocimientos que el mejor escultor, que el mejor pintor, que el mejor científico, que el mejor deportista, que el mejor todo. Y le dan premios al hombre. Premios porque un hombre corre los 100 metros en 9 segundos. Cuando el hombre está limitado. Si se pone a correr contra un leopardo, pues es fácilmente derrotado. Pero el chiste es ensalzar al hombre. Y por todas partes vemos, hermanos, cómo el hombre es humillado. Pero él no se humilla. Tiene que ser Dios el que venga y lo humille y lo haga recordar que solamente es un hombre. Y que nuestra dependencia es totalmente de Dios. Dependemos totalmente de Dios, hermanos. Vamos a leer nuestra cita base, hermanos, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, en el versículo 11. Isaías, capítulo 2, en el versículo 11, hermanos, dice así para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Qué hermosa palabra, hermanos, cuando dice lo que va a pasar. El profeta Isaías hablando lo que iba a pasar en estos tiempos. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos precisamente en este momento. Lo que está sucediendo en la humanidad. Dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida. El hombre ahorita en estos momentos no se está jactando de grandes cosas, sino está lleno de miedo. Dice, y la soberbia de los hombres será humillada. El hombre que dice que todo lo puede hacer,
que es capaz de todo, y vemos que ha hecho muchas cosas el hombre. Ustedes ven aviones supersónicos, supercomputadoras, construcciones majestuosas, cosas muy grandes para el pensamiento humano. Pero tienen un límite, el límite que Dios le ha dispuesto. Como le dijo al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás. Así le dijo al hombre, tú tendrás un límite. Pero el hombre siente que no tiene límite porque se ha sentido Dios. Ustedes han oído que clonaron una oveja, que hicieron esto, que hicieron otro, que hicieron grandes cosas. Pero tiene un límite, pero el hombre no conoce ese límite. Pero aquí nos dice el profeta Isaías que la altivez de los ojos del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y sucederá lo que debe ser siempre. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Amén. Eso es nuestro máximo de nosotros, los creyentes. Que Dios sea exaltado sobre todas las cosas. Porque para eso fuimos hechos, hermanos. Nosotros los seres humanos fuimos hechos, como dice Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces, vemos cómo a lo largo de la historia han habido hombres muy soberbios. Nosotros muchas veces hemos actuado también con soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia, hermanos, es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia los demás. Se siente uno más que los demás. Y el Señor Jesucristo dice que no es así. Vamos a ver ejemplos, hermanos, de esta situación, de esta soberbia del ser humano. Vamos a ver el ejemplo de Goliat, hermanos, en el primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, en el versículo 4. En adelante. Primero Samuel 17, del 4 en adelante, dice: para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden a la batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Entonces vemos aquí, hermanos, un hombre soberbio. Un hombre soberbio porque era el hombre más alto en aquel momento, en aquel lugar, en esta batalla. Era un hombre que medía más de 3 metros. Y sus armas eran grandes. Su lanza, su espada, su armadura. Y era hombre de guerra. Y sabía que todos los que estaban en el ejército enemigo, que es Israel, desde el rey Saúl y todo su ejército, estaban muertos de miedo. Y este hombre se aprovechaba y hablaba con soberbia. Hablaba con soberbia porque nadie se le podía enfrentar. Y decía: ¿no soy yo el filisteo? Dice: si tienen un hombre que pueda pelear conmigo, si él me venciere, seremos sus siervos. Era un hombre que estaba confiado en él mismo. Ese es el ser humano, que confía mucho en él mismo. Y al confiar mucho en él mismo, deja de confiar en Dios. Pero entonces cuando viene algo que no se pueda resolver de ninguna manera, entonces es humillada su soberbia. Es humillada la soberbia de ese hombre que se sintió que todo lo podía. Entonces, vemos que este hombre gigantesco, poderoso, un guerrero,
Dios lo humilla. Dios humilla a este hombre, a este filisteo, de la peor manera. ¿Cómo? Hace que un niño de 14 años lo venza. Su vergüenza. Él confiaba en todas estas armas que tenía y hablaba con soberbia. Pero Dios manda a un niño de 14 años, pequeñito, para que lo venza y lo humille. Y se dé cuenta que nada puede contra Dios. Porque Dios te puede vencer con lo que tú no te imaginas. En este mundo tan lleno de miedo, hermanos, tan acobardado por lo que está sucediendo, el hombre le pasa lo de Goliat. Pero el que confía en Dios es exaltado. Porque este filisteo fue vencido por el rey David cuando era jovencito. Y lo venció porque la confianza de este niño no estaba en sus armas, ni en su poder, ni en nada de él. La confianza de este niño estaba en Dios. Porque el mismo niño dijo en aquel tiempo: tú vienes a mí con tu espada y con tu lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa es nuestra fortaleza, hermanos. Nosotros no debemos ser soberbios, sino sujetarnos a la voluntad de Dios. Entonces, vemos este hombre gigantesco, este Goliat, que fue vencido, humillado por un niño. Más adelante vamos a ver, hermanos, a otro hombre que también era soberbio y habló con soberbia. Vamos a ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, del 24 en adelante. Segundo libro de los Reyes, 18, del versículo 24 en adelante. Habla de un rey que se llamaba Sennacherib. Este Sennacherib, en tiempos del rey Ezequías, mandó sus mensajeros, se dice sus Rabsaces. Sus Rabsaces era como el general de su ejército, un hombre de toda su confianza del rey de Asiria, y lo mandó a que le dijera al rey Ezequías que se rindiera, que no había nada que pudiera hacer Ezequías contra él. Y le empieza a hablar de esta manera altanera y soberbia. Y le dice: ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Está hablando con burla acerca del Señor. Dice: Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcias, y Sebna, y Joa, al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no habléis con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Los siervos del rey Ezequías hablan y dice: te rogamos que hables de esta manera con nosotros. Hablemos en arameo y no en lengua de Judá. Pero ellos no obedecieron y además se ensoberbecieron más. Y dice en el 27, y el Rabsaces le dijo: me ha enviado a mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: ¿acaso nos librará? ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat, el dios de Arfat? ¿Dónde está el dios de Safarvaín, de Ena y de Iba?
¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Este hombre así hablaba. Este Rabsaces, que era el jefe del ejército del rey de Asiria, hablaba con altanería, hablaba con soberbia de lo que había dicho su rey. Dile a Ezequías y dile a su pueblo que Dios ha librado a los pueblos que mi padre y yo conquistamos. Ninguno de los dioses ha podido librarlos, y a poco Jehová te va a librar. Con altanería. Con altanería hablaba, con soberbia. Sentía que él podía todo. El ser humano soberbio. Entonces, le llegan estas noticias al rey Ezequías, de lo que dijo este Rabsaces, este hombre, todo lo que dijo. Pero entonces Ezequías manda a traer al profeta Isaías y le platica todo lo que hicieron, lo que vino a decir este hombre. Entonces, en el versículo 12 de este capítulo 19, y en el versículo 12 en adelante vamos a ver qué dice. Dice, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfag, el rey de la ciudad de Sefarvaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar el Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde el tiempo antiguo yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. De esta manera le responde Dios por medio del profeta Isaías a este rey. Dice, ¿contra quién has alzado tu voz? No fue contra el rey de otro país, ni contra un Goliat, no contra un hombre. Has venido a insultar, a blasfemar al Dios Todopoderoso. ¿Sabes con quién te has metido? Entonces, el rey, dice el Señor Jehová de los ejércitos en el versículo 34 en adelante, después de todos estos insultos que profirió este hombre, Sennacherib, blasfemando al Dios Todopoderoso, dice en el 34, dice el Señor, desde el 32, hermanos, en adelante, dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella,
ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrot, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Cómo humilla Dios a este hombre que vino a blasfemar el nombre del Dios Todopoderoso? Él vino con soberbia, diciendo que ningún rey y ningún Dios había podido librar a los pueblos de las manos de él y de su padre. Dice, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Y dice el rey Ezequías, claro, ninguno de esos dioses pudieron librarlos porque esos dioses eran falsos. Eran madera y eran metal que no pueden hacer nada. Pero el rey Ezequías estaba confiado en el único y verdadero Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos. Y al ver la escritura que fue extendida delante de Dios, le manda al profeta Isaías que dijera esto. No entrará en esta ciudad, no echará ni una flecha, no pondrá su bandera y no entrará en esta ciudad a hacer nada. Porque el mismo Dios en esa noche dice que el ángel de Jehová destruyó 185,000 del ejército. Este rey soberbio regresó avergonzado a su tierra. ¿Y qué fue lo peor? Que llegó y adorando el templo de su Dios falso, sus propios hijos lo mataron. ¿Por qué? Por la soberbia como la que hoy había hablado contra Dios. Dice, no te has metido con ningún hombre ni con nadie más, te has metido con Dios. Entonces, de esta manera, el ser humano es humillado hasta el polvo y el nombre de Dios es exaltado, como dice nuestra cita base. Este hombre que llegó con soberbia fue humillado en gran manera. Son solo unos ejemplos, hermanos. Vamos a ver otro nombre de un hombre que también era soberbio y Dios trató con él. Daniel 4, el libro de Daniel, hermanos, capítulo 4, del versículo 30 en adelante. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿cómo hablando con soberbia este hombre? El rey de Babilonia, Daniel capítulo 4 del versículo 30 en adelante. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este hombre habló de esta manera. Vio la gran Babilonia, que en esos momentos era lo más hermoso que había. Ustedes han oído hablar de los jardines colgantes de Babilonia y todo su esplendor de esa ciudad. Pues este hombre se ensalzó, se ensoberbeció y dijo, ¿es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Este es hablar con soberbia, hablar como si uno pudiera todas las cosas. Entonces muchas veces nosotros, de alguna u otra manera, hemos hablado de esta manera, con soberbia. Y dice en adelante, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojan, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila,
y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido con mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos cómo, hermanos, este ser poderoso, rey, el que se llevó cautivo a Israel a Babilonia, habló con esta soberbia, pero Dios le da una gran lección. Lo humilla, hermanos, dice que hasta que sea como una bestia del campo. El pelo creció sobre él, las uñas le crecieron y comía raíces y hierbas. Y estaba como un animal. Pero dice, ¿cuándo fue cuando Dios quitó de él esa lección? Dice, cuando él levantó sus ojos al cielo. Dice, cuando más al tiempo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Dijo Nabucodonosor esto, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él reconoce, aquí reconoce Nabucodonosor que él tiene límites y que Dios puede humillar al que anda soberbiamente. Y entonces Nabucodonosor, hermanos, engrandece y glorifica y reconoce al Rey del cielo, que él pone reyes y quita reyes. Y este hombre dice, reconoció al final que él nada puede hacer y se humilló ante Dios. Ese que fue soberbio, Dios lo hizo humilde, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Vemos cómo es la incapacidad del ser humano, pero al mismo tiempo su soberbia. Y en estos mismos ejemplos que hemos visto, fue la soberbia humillada por el mismo Dios. El rey David vence a Goliat. A Sennacherib, Dios lo avergüenza cuando sus propios hijos lo matan. Nabucodonosor reconoce al fin que él nada puede hacer sin Dios. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. En el versículo 58. Hermanos. Vamos a ver esta referencia nada más. Hechos 7:58. Habla de cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado cuando estaba predicando el evangelio. Y dice aquí en el 58, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, hermanos. Era un hombre muy soberbio. Porque dice que, imagina que él le cuidaba a los vestidos a las personas que estaban apedreando y matando a Esteban, y él daba su consentimiento. Porque decía, es que Esteban está equivocado. Si es seguidor de esa secta de los nazarenos. Y entonces Saulo de Tarso era comisionado para atrapar a los cristianos y llevarlos a las cárceles, porque él estaba seguro que su religión
era la que lo iba a salvar. Era un hombre amante de la ley. En el versículo 9, en capítulo 9 de ese mismo libro de Hechos, hermanos, vemos Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Hasta ahí, hermanos. Este hombre soberbio, porque de esa manera actuaba, agarraba a los discípulos del Señor, los entregaba a las cárceles y daba su aprobación cuando eran matados. Hizo sufrir mucho a la iglesia de Jesucristo ese hombre Saulo. Y entonces en este camino a Damasco es humillado Pablo, porque él tenía por alta estima su religión y su ley, porque él mismo lo confiesa en otra parte cuando dice: si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Dice: yo soy circuncidado al 8º día, soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo de fariseos, respecto a la ley soy irreprensible. De eso se gloriaba. Pero dice que hubo algo que lo convirtió cuando ese resplandor lo rodea. Y ese hombre que creía que lo sabía todo y que era muy poderoso, es humillado por el Señor. Y cuando le pregunta de ese resplandor: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y dice: pues yo soy Jesús contra el que tú estás luchando, contra el que tú estás persiguiendo. Dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces el apóstol Pablo ahí ya deja de ser Saulo, y entonces ahí reconoce esa voz y le dice: ¿qué quieres que haga? De ese momento cambia el hombre soberbio y se convierte en un siervo de Dios. Y se hace llamar Pablo, ya no un hombre soberbio, sino ahora quiere ser el más pequeño de todos. Y se presenta así. Dice: de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ese hombre soberbio, Dios lo transforma. Vemos cómo la palabra de Dios quebranta esos corazones. Porque dice la palabra del Señor que su palabra es como martillo y como fuego que quebranta la roca. Nosotros así éramos, hermanos, y muchas veces todavía actuamos con soberbia en muchas cosas. Hay veces que nuestra carne nos gana. Podemos citar al apóstol Pedro, también, que su soberbia muchas veces le ganó. Le dice el Señor: todos ustedes me abandonarán. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? No, yo no te abandonaré. Y dice: aunque me fuera necesario morir, no te abandonaré. Estaba hablando con soberbia. Entonces Dios lo humilla. Dice: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice: pues no, aunque me fuera necesario morir, no te negaré. Y sí, lo negó, porque hablamos con soberbia. Pero después nos humilla para hacernos recordar que solo somos hombres que necesitamos de Él. Entonces, hermanos, esta prédica, este mensaje, se refiere a que el ser humano no puede hacer nada de sí mismo. Dependemos totalmente de Dios. Así sea el científico más grande que haya existido o que exista, o el grande doctor, o los que han tenido grandes logros y han recibido, que tienen sus paredes llenas de reconocimientos. Cuando Dios te humilla, te humilla. Vemos en estos momentos qué está sucediendo en el mundo. El mundo está humillado. Muchísimos, miles, cientos de miles de muertos, cientos de miles de infectados. Y el hombre no sabe qué hacer. Esos hombres que se jactan de grandes cosas no saben qué hacer. Hace unos meses, ¿qué pasaba? Esas marchas feministas, hablando y vociferando contra todo. Y hombres matándose de aquí y allá.
robando, asesinando, haciendo cosas así. Entonces, ¿cómo esos seres humanos tan valientes, esos que ocupaban las calles y echaban bombas molotov, insultaban a medio mundo y todo, están en sus casas, muertos de miedo? Esos Goliat, esos Sennacherib, esos Nabucodonosor están en sus casas, guardaditos, muertos de miedo. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada. Pero hay un remanente que está muy confiado. Y ese remanente son los que confían en Dios. Dice, huye el impío sin que nadie le persiga, pero el justo que está confiado como un leoncillo. Porque nosotros creemos en las promesas del Señor. Porque fiel es el que nos lo ha prometido. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Entonces, hermanos, el hombre es incapaz. Ya citamos al principio de esta prédica, hermanos, cómo el Señor Jesucristo vino a sanar lo que era imposible sanar. La viuda de Naín, se le había muerto su hijo, Él lo resucitó. La mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años, que ni los doctores ni las medicinas pudieron, ella se acabó su dinero en ellos y no pudieron, hasta que encontró al Señor Jesucristo. Jairo le dijo, ve a mi casa porque mi hija está muy enferma. Cuando el Señor Jesucristo, la niña había muerto. Pero donde está Jesucristo no hay nada perdido. Y el Señor Jesucristo resucitó a la niña. Aquellos 10 leprosos, los cuales fueron sanados y solo uno regresó a darle las gracias. ¿Podían en aquellos tiempos llevar al doctor Jairo a su hija y decirle, doctor, le traigo a mi hija para que me la reviva? ¿O le traigo a este leproso para que lo sane en 2 semanas? ¿O le traigo a este cojo para que haga que su mano crezca, su pie crezca? Ninguno de ellos podía hacer eso. ¿Se acuerdan ustedes en aquel estanque de Betesda? Dice que al cabo de un tiempo el ángel venía y movía el agua y había cojos, ciegos y mancos y mudos y muchos estaban ahí. Y entonces estaba un cojo ahí y le dice, el Señor Jesucristo se presenta ante él y dice, ¿quieres ser sano? Y dijo, ¿pero cómo, Señor? Si yo cuando me voy a echar al estanque ya otro me ganó, baja las aguas antes que yo. ¿No se estaba dando cuenta este hombre que el Dios Todopoderoso le estaba dando esa oportunidad? Porque el hombre es incapaz de nada, como es incapaz que estaba a la entrada del templo de la Hermosa, cuando llegó Pedro y Juan al templo a la hora de la oración. Y dice que ese hombre esperaba recibir de Juan y de Pedro algo de dinero, una limosna. Pero Dios no da limosnas, hermanos. Dios corona de favores y misericordias y da bendición sobre bendición. Y se le queda viendo Pedro al cojo de nacimiento y le dice, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Y le dio que caminara otra vez ese hombre. Ese hombre que estaba en el templo pidiendo limosna, después de que recibió eso de parte de Dios, entró en el templo alabando y glorificando a Dios. Nadie pudo sanarlo, ni doctores ni nadie. Estamos en la misma situación en este momento. Estamos orando por las enfermeras, estamos orando por los doctores, por los camilleros, por los recepcionistas, los que trabajan en el hospital, los intendentes, todos, hermanos. Estamos orando por ellos porque nadie, hermanos, nadie los puede ayudar. Pero Dios sí los puede ayudar y los va a ayudar. Entonces, este mensaje es para que no desmayes. No desmayes y confía en tu Creador, porque Él está atento a tus peticiones. Entonces, humillémonos bajo la mano poderosa del Señor, porque el soberbio será humillado. Vamos a ver el ejemplo de cómo el soberbio es humillado, hermanos, y de qué manera humilla a Dios al soberbio. Y los humilla con los más humildes. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, del 21 en adelante, hermanos, para ver cómo Dios humilla a los soberbios
con los incapaces. Así se llama nuestro tema. La incapacidad y la soberbia. Y aquí vemos cómo Dios humilla a la soberbia con los incapaces. 1 Corintios 1, 21 en adelante. Dice en nombre del Señor Jesucristo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vean cómo Dios humilla a los soberbios con los incapaces. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso nosotros reconocemos que nosotros, hermanos, nada somos, nada podemos. Yo que estoy en este lugar, soy totalmente inepto. Porque Dios es el que obra en nosotros, hermanos, el querer y el poder. Dios nos da la capacidad. Entonces, dijo el apóstol Pablo: yo soy el que más he trabajado que todos los apóstoles. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios la que nos tiene, hermanos, y la que nos sostiene. Y entonces de esta manera nosotros damos este mensaje: que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor. Reconozcamos que lo hemos ofendido. ¿Qué pasa con esta humanidad? Esta humanidad debe de reconocer que hemos hecho mal, que no hemos obedecido a sus mandamientos, no hemos obedecido a sus profetas, a sus siervos que hablaron en su nombre. No hemos hecho lo bueno delante de sus ojos. Nos peleamos entre la misma familia, nos odiamos entre la misma familia, murmuramos entre la misma familia, nos peleamos contra el vecino. Ustedes ven cuántas cosas ha hecho este mundo, esta humanidad. ¿Cuántos muertos hay, digamos, no por el coronavirus, sino por delincuencia? ¿Cuántos abortos han habido? ¿Cuántas cosas hemos hecho para pedirle perdón a Dios? Por eso debemos humillarnos. Humillados, hermanos, bajo la poderosa mano del Señor, para que Dios voltee a ver a esta humanidad perdida, hermanos. Pero no estamos perdidos porque estamos vivos. Entonces, si estamos vivos, reconozcamos lo mal que hemos hecho. Como decía el profeta Daniel, hermanos. Daniel capítulo 9. Vean ustedes cómo habla el profeta Daniel. Ustedes dirían que el profeta Daniel era un pecador. Dice Daniel 9 del versículo 13 en adelante. Vean lo que hizo el profeta Daniel, y es recomendable que nosotros lo hagamos con todo nuestro ser, hermanos. Y volví mi rostro a Dios. Dice, y volví mi rostro a Dios. E hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos.
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. En este capítulo, hermanos, léanlo ustedes completos en sus hogares y se van a dar cuenta cómo el profeta Daniel confiesa ese pecado. Y en una parte cuando dice el profeta Daniel: y no venimos a ti, Señor, confiado en nuestras justicias, venimos confiados en tus muchas misericordias. Por eso vamos al Señor en nuestra oración, hermanos, y pidamos misericordia para esta humanidad. Pidamos misericordia para todos, hermanos, porque dice el Señor que son como ovejas que no tienen pastor. Entonces, busquemos la misericordia de Dios, hermanos, de rodillas constantemente, y la oración que sea para que Dios tenga piedad de esta humanidad. Y esta humanidad se caiga de su soberbia y reconozca su incapacidad. Cuando reconozca su incapacidad esta humanidad, hermanos, entonces Dios volteará a verla. Diga: Señor, nosotros nada podemos hacer sin ti. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que esté en mí lleva mucho fruto, porque fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, volvámonos al Señor, regresemos al Señor y clamemos. Y a todos los que escuchan este mensaje, vuélvanse a Dios. Tomen una Biblia, busquen al Señor en oración, y el Señor no rechaza a nadie, porque dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a nuestro hermano Lino y que le dé de la sabiduría que viene de lo alto, porque son tiempos de reflexión, ya lo hemos hablado, son tiempos de reflexión a donde muchas gentes temerosas no saben qué hacer, no saben a quién acudir, no saben a quién allegarse. Como lo dijo nuestro hermano, el hombre de ciencia, pues hasta ahorita no ha podido hacer nada acerca de este mal que nos ataca, pero nos dio también la solución. Así como hizo Nabucodonosor, que volteemos nuestra mirada hacia el cielo y busquemos al que todo lo puede. Ese es el consejo de esta tarde, y esperamos que sea de aliento para vuestras almas, que el que teme ya no tema, que sepa que hay alguien en quien podemos asirnos, de quien podemos tomarnos, de esa mano poderosa, de esa mano que se extiende, que está extendida en todo tiempo, esperando que alguien voltee hacia Él y también extienda su mano para tomarse de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a entonar una alabanza para dar término a esta prédica. Vamos a entonar el himno número 149, titulado El mundo es engañoso, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El mundo es engañoso, confianza no le tengo, porque antes Él me hirió. Su aliento es ponzoñoso, muy sucio y pretencioso, ya no le sirvo yo. La sangre del Cordero ya me lavó el pecado y limpio me dejó. Voy por el mundo entero, hablando con esmero, que Cristo me salvó. No hay en esta tierra tan solo un ser humano que nos pueda salvar.
Solo en Cristo se encierran misterios que Él pudiera al hombre revelar. La sangre del Cordero ya me lavó el pecado y limpio me dejó. Voy por el mundo entero hablando con esmero que Cristo me salvó. Las lacras del pecado que tiene el ser humano, Jesús puede lavar. El tiempo es avanzado, ya ven querido amigo, hoy vente a bautizar. La sangre del Cordero ya me lavó el pecado y limpio me dejó. Voy por el mundo entero hablando con esmero que Cristo me salvó. La salvación de mi alma Jesús ya la ha comprado, clavado en una cruz. Ay, Jesús con alma a los humanos salva, oh gloria a mi Jesús. La sangre del Cordero ya me lavó el pecado y limpio me dejó. Voy por el mundo entero hablando con esmero que Cristo me salvó. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Hermanos, queridos amigos que nos acompañan en esta tarde, le damos gracias a Dios por su palabra, le damos gracias a Dios porque su palabra es la única que en estos tiempos nos da fortaleza. Cuando se sienta abatido, cuando se sienta con espanto, doble sus rodillas al Dios Todopoderoso. Humíllese hasta lo sumo y pidámosle perdón por todo lo malo que hemos hecho durante toda nuestra vida sin conocerle. Y alleguémonos a Él. Aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Queridos hermanos, queridos amigos, vamos a despedirnos con la oración de bendición. Vamos a Dios en oración, pidiendo por todas las necesidades, hermanos, por todas las necesidades. Sabemos que hay muchas, sabemos que muchos de nuestros hermanos, muchas de nuestras hermanas son enfermeras, trabajan en los hospitales, sus familiares, sus hijas, sus hijos trabajan en los hospitales. Vamos a pedir por ellos, por todos los médicos, por todo el personal administrativo, el personal de intendencia, por toda la humanidad. Que Dios tenga misericordia y que vea que no hay más que hacer más que buscar el rostro de Dios. Hermanos, vamos a Dios en oración y llevamos las peticiones de todos nuestros hermanos que se han comunicado por este medio, por medio de WhatsApp, solicitando que oremos los unos por los otros, porque así lo estipuló el Señor. Vamos a Dios en oración, hermanos. Hermanos, pues para finalizar este culto de adoración en esta tarde, vamos a invocar la bendición del Dios Todopoderoso. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos para invocar ese nombre poderoso. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y hasta la próxima prédica, hermanos. Dios los bendiga.